Perfecto. Bueno, buen día nuevamente. Hoy junto con la doctora María Fernanda García Montero vamos a hablar de un tema bastante interesante que es la renovación celular. Bien. Bueno, Profe, disculpe que habíamos... te ¿Sí? interrumpa. ¿Podrías hablar un poquito más alto que se te escucha bajito? Bien. A ver ahora, ¿me escuchas ahora? ¿Ahora sí? Ahí está mejor. Ustedes me dicen, perfecto. Perfecto, Cristi, Ahí se se escucha escucha perfecto. bárbaro. Se escucha bárbaro. Bien, no quería tampoco aturdir con el micrófono. Bien, bueno, venimos viendo a la célula en su organización, ¿sí? Cómo está formada. Y ahora vamos a ir un poquito más allá, vamos a ampliar un poco la mirada y vamos a ver de qué modo las células se organizan para cumplir sus funciones. Y a partir de esto podríamos definir a las células en dos grupos o en dos tipos. Esto lo vamos a desarrollar durante todo el año a medida que avancemos en los temas. Y podríamos decir que hay dos tipos o dos grupos celulares. Las células de tipo sexual, que se llaman también gametos o células germinales, y las células somáticas. Si nos ponemos a pensar un poco, no, estos dos nombres parecen a lo mejor muy nuevos, pero son muy simples si analizamos el concepto de cada uno. Si al grupo de las células de gametos o sexuales pertenecen el óvulo y el espermatozoide, estamos hablando de aquellas células responsables a partir de la fecundación de la formación de un nuevo ser, ¿sí? Mientras que todas las otras células que componen nuestro cuerpo se llamarán somáticas. Y si analizamos el prefijo soma, que quiere decir cuerpo, se refiere a todas las otras células independientes que no van a generar un nuevo individuo, sino que forman parte de nuestro cuerpo. Y ahí tenemos dos dibujos, fíjense, a ver si se ve el mouse de lo que señalo, un espermatozoide y un óvulo, y las células somáticas las trajimos representadas por un individuo con los distintos tejidos. ¿Se quedó callada, Cristina? Sí, sí, debe haber perdido señal. Sí. Esperamos. En un minutito. Bueno, entonces, como les estaba contando Cristina, todo nuestro organismo está organizado en dos grupos, dos grandes grupos de células, ¿sí? Que, como les decía ella, el grupo de las células sexuales o gametos, que son a través de los cuales vamos a lograr que podamos conservar en el tiempo la especie, que es el óvulo y el espermatozoide, que estábamos viendo recientemente, y el resto de las células que nos van a dar la sustentabilidad y toda la organización para que nuestro organismo funcione en forma fisiológica son todo el grupo de las células somáticas. Entonces, estos dos grandes grupos conforman todas las células de nuestro organismo. Y como decía Cristina, está representado en todos los tejidos y como se ve en un poquito más grande, distintos órganos organizando ese sistema de las células somáticas. ¿Estás, Cris? Sí, 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 ahí acá llegó. estoy. Ah, bien. ¿Querés que te siga pasando yo? Dale, 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 yo te voy a ver, avisando. bueno, dale, dale. Bien, O decime yo te... entonces, eh, como Fer retomó, que se me cayó la conexión, explicó los dos tipos o los dos grupos celulares, muy bien. ¿Sí? Entonces ampliábamos, yo les decía, vamos un poco más adelante con los conceptos y vamos ahora a pensar cómo hacen estas células que tienen que en nuestro organismo cumplir una función determinada. Lo que van a hacer es tender a agruparse, ¿sí? Las células se agrupan con otras que son de la misma familia, entre comillas, ¿sí? Tienen características iguales, por eso decimos que pertenecen a la misma familia, y conforman lo que es una población celular. En esta población celular, que va a conformar
los tejidos y los órganos por la agrupación de las células, para que puedan estos órganos desarrollarse, crecer y mantenerse, ¿sí? Y cumplir su función, van a tener que, necesitan de estas células. Y estas células, para conseguir esto, van a ir proliferando. El concepto de proliferación celular nos está hablando de lo que es que las células puedan multiplicarse para formar los tejidos y para formar los órganos, ¿sí? Esta multiplicación lo vamos a ver hoy, que se da a través de la división celular. Bien, ¿cómo hace en esa modificación, en esa proliferación, estos tejidos van a necesitar producir células nuevas? Ya sea porque las células que lo conforman están pasando por un proceso normal de envejecimiento, o bien porque hay un daño en ese tejido producido por un motivo, como puede ser una enfermedad o una lesión. Entonces, ¿cómo hacen estas poblaciones celulares para mantener su cantidad de células estables? ¿Sí? Lo hacen a través de lo que es la renovación. Necesitan renovarse, ¿sí? A diario o no, dependerá de la población o el grupo de células de las que hablamos, y el término renovación celular, si ustedes se fijan, tomamos tres palabras interesantes. Por lo pronto, que es un proceso dinámico. Tiene cierto dinamismo, está en constante desarrollo esta renovación. Facilita el mantenimiento. Como yo explicaba antes, ningún tejido puede cumplir una función, ningún órgano puede cumplir una función si no tiene una cantidad de células estables. Entonces necesita o interviene en lo que es el mantenimiento de estas células, y es un proceso que está en equilibrio, que es la palabra del medio. Yo quiero señalar, pero como no tengo el power, no puedo señalar. Entonces, estas tres palabras nos indican entonces las características de lo que es la renovación celular. Y fijémonos que abajo hay un cuadrito con una balanza, donde el punto medio se llama homeostasis. Esta imagen ya la vimos, la trajeron, si no me equivoco, Analía cuando habló en general de... Sí, Analía, hola. Sí, la trajo Analía para explicarnos, ¿sí?, cómo es este proceso en el cual hay que mantener estable la cantidad de células que conforman una población. Y vemos entonces, yo decía, en el punto medio, en el triangulito medio, que Fernanda lo está marcando, de la primera balancita, es una balancita, y dice homeostasis. Homeostasis en este caso está tomado como un estado de equilibrio, por eso tenemos la balancita dibujada, donde para que se dé este mantenimiento de una población celular, voy a tener que tener justamente los dos brazos de la balancita a la misma altura, y en una balancita tengo la formación de las células a través de lo que es la división, se forman nuevas células, y en el otro bracito voy a tener muerte celular, es decir, las células que se pierden. Entonces, un tejido puede cumplir sus funciones, ¿sí? Esas células juntas van a cumplir una función siempre que los dos brazos de la balanza estén en equilibrio, ¿sí? Entonces podemos cumplir las funciones normales de nuestro organismo. Pero si vemos las balancitas de abajo, vamos a ver cómo tienen los brazos desequilibrados. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en la imagen de la izquierda, en este caso tenemos algunas enfermedades o trastornos que nos producen pérdida de células, es decir, se mueren más células que las que se forman, se rompe el equilibrio, ¿sí? Y en el caso de la balancita de la derecha es contrario, se forman más células que las que perdemos por muerte celular, ¿sí? Entonces, en ambos casos se está alterando el equilibrio. Siempre charlamos cuando hablamos
el día de mañana que ustedes estén atendiendo pacientes, lo ideal sería tener un paciente sano completamente, que venga a atenderse, pero en nuestra práctica diaria, con Fernanda lo podemos comentar, no llega nunca ninguna persona que esté en un estado óptimo de lo que llamamos buena salud. Siempre va a haber alguna de estas brazos de esta balancita que esté en desequilibrio, ¿sí? Y bueno, ahí tenemos algunos casos por los cuales o bien perdemos más células que las que se forman, o bien se forman más células de las que perdemos. Hay que saberlo, no es a modo de tener la idea del concepto que existen enfermedades que nos producen este desequilibrio. Nombramos una en cada caso, por ejemplo, la enfermedad el SIDA, ¿sí? Entonces ahí yo tengo muchas más células que pierdo que las que mi organismo forma, ¿sí? Entonces me desequilibra la balanza hacia ese lado. Y Hoy en día, por lo que vos decías, Cris, sí. en los niños sobre todo, que los papás toman otra postura en la parte odontológica, está la parte de la prevención que vendría a esto del equilibrio, de mantener ese Claro, equilibrio en la cavidad bucal de los niños, claro. donde se hacen sellantes, mucho de lo que es técnica de cepillado, topicaciones de flúor, todo eso sería parte de ese equilibrio fisiológico en la cavidad bucal de los pacientes, Exacto, para sería que no ocurran estos trastornos. conservar la homeostasis, Así, ese exactamente. estado de equilibrio. Al haber un estado de equilibrio permite que las funciones se puedan desempeñar normalmente. Y en los trastornos por acúmulo de células, tengo más formación de células, me faltaba ese detalle nada más, que lo digo nada más, pásala si querés. Ese acúmulo más de células que las que se pierden, por ejemplo, en el cáncer. En el cáncer hay una formación acelerada, más rápida de células que no son comunes, sino que son células con algunos trastornos. ¿eh? Y se van a formar muchas más y de forma más acelerada que las que se pierden. Entonces en ese caso tenemos el desequilibrio de la balanza hacia el lado de la división o formación de células. Ahora sí, Fer. Palabra tan escuchada, ese tejido tumoral, esa cantidad de células que se Claro. están reproduciendo en forma tan rápida, que hacen ese acúmulo, y bueno, en estudios se detecta ese aumento indiscriminado de esas células que van perdiendo Claro. su estructura, y bueno, y ahí se produce esa lesión Es un tan grave ejemplo que de lo que comenté antes, de lo que es la proliferación, aumento en cantidad de células, pero en este caso de células con características que no son, por decirlo de alguna manera, normales, entre comillas, ¿sí? es Porque lógica, tienen claro. defectos de ADN que lo modifica. Ya lo vamos a volver a nombrar. Vamos, avanzamos. Bien. ¿A mí se me Bien, escucha? No. sí, perfecto. ¿Sí? Ah, Los listo, listo. chicos. No, porque no veo el cursor amarillo y me parecía que no. Bien, Bien. y de acuerdo a esta renovación celular que venimos hablando, que necesitan renovarse, vamos a clasificar a los grupos o poblaciones de células según la frecuencia o rapidez con que se renuevan. Y vamos un poquito más rápido con esto, entonces, teniendo tres tipos de grupos, tres tipos o ítems dentro de lo que son las poblaciones celulares: estáticas, estables y renovables. Veamos las estáticas. Son aquellas células que una vez que se dividen pierden esta capacidad de división y lo que hacen es ir o presentar lo que llamamos en biología una diferenciación terminal. Diferenciación terminal. Y la palabra diferenciación la vamos a ir escuchando a lo largo del año cuando hablamos de células que van a adquirir una determinada característica que le permite, a través de hacerse más compleja, cumplir una función. Por ejemplo, la neurona, que es una célula del tejido nervioso que se va a tener que diferenciar para la conducción nerviosa, para cumplir una función determinada. Una célula muscular, ¿sí?,
que va a necesitar diferenciarse, hacerse especial para permitir el proceso de contraer para el movimiento muscular. ¿Sí? ¿Se entiende? Va a una diferenciación terminal. Las poblaciones celulares estables, que son las del grupo del medio, se van a ir dividiendo, ¿sí?, de manera episódica, pero a un ritmo lento, es decir, lo van haciendo lentamente para ir manteniendo la estructura normal de los tejidos y los órganos, que es la premisa de la renovación celular, ese mantenimiento, ¿sí?, de la cantidad de células que tiene esta población. Pero si existe una agresión en ese tejido, rápidamente sí empezarán a dividirse y favorecer este mantenimiento. Hay un montón de ejemplos de estas células estables, a lo largo del año lo vamos a ir viendo, pero se me ocurre nombrar, como para tener ya, ir incorporando el concepto, al fibroblasto, que es una célula, el fibroblasto, que compone el tejido conectivo. Lo que sigue son tejidos, así que cuando veamos el tejido conectivo lo vamos a nombrar a este fibroblasto. Entonces esta célula lo que hace es mantener la estructura normal de ese tejido conectivo. Y después tenemos un último grupo de poblaciones celulares que son renovables. Entonces estas van a tener una actividad de división celular continua, regular, y va a haber algunas que se renueven en forma lenta y otras en forma más rápida. Las que se renuevan en forma lenta lo que hacen es aumentar de tamaño a lo largo de la vida, ¿sí? Por ejemplo, las células que componen la pared uterina en la mujer van aumentando de tamaño a lo largo de la vida, renovándose de esta manera, preparándose para lo que puede ser el parto, ¿sí? Tienen que tener modificaciones. Y las de renovación rápida, que si vos tocas me va a salir otra imagen, Fer. Sí. Esta. Las de renovación rápida, que son aquellas que continuamente están en recambio. Y ahí tenemos una imagen que yo traje de una cara que tenemos la mitad bronceada y la mitad sin broncear, ¿sí? Bien, nos detenemos un segundito para ver esta renovación rápida que se da sobre todo en las células epiteliales, que son células que conforman nuestra piel. ¿Qué pasa cuando nosotros nos bronceamos? Cambiamos o tomamos un color producto de estimular la melanina de las células que conforman la piel. Hay unas células que conforman la piel, que la vamos a ver más adelante, que tienen un pigmento, entonces hace que nosotros nos bronceemos, tomemos más color. Pero si nosotros dejamos de tomar sol, a medida que pasan los días, volvemos a lo anterior, perdemos ese color bronceado y volvemos a tener el mismo tono, ¿sí?, que al principio. Si nosotros seguimos tomando sol, lo vamos conservando. Si nosotros dejamos de tomar, entonces si se deja de estimular a estas células, volvemos al color anterior. ¿Y por qué será esto? Volvemos al color anterior porque las células de nuestra piel se van renovando de una manera rápida. Entonces, con el paso de los días, voy renovando las que se broncearon, las que se pigmentaron, ¿sí?, las que tienen más pigmentos, y vuelven a formarse o a dividirse las células primeras que yo tengo, que son sin el efecto del bronceado, ¿sí? Se va eliminando esas células que se broncearon, paulatinamente se van renovando. Ese es un ejemplo de renovación rápida, sobre todo que se ve en las células de nuestra piel. ¿Se comprende? Es un ejemplo claro, por eso me gusta traerlo. Vamos a la siguiente. Bien, y a través de lo que es todo este proceso donde la célula tiene que renovarse, lo va a hacer o lo vamos a ordenar para verlo o estudiarlo bien en lo que es un ciclo. Es el ciclo vital de la célula, que se llama ciclo celular, que lo van a encontrar en todos los libros como ciclo celular. Y se trata de ordenar todo este proceso por el que pasa la célula en
periodos, ¿sí? El ciclo celular es una secuencia de etapas autorregulada que va a controlar entonces el crecimiento y la división de las células, esta renovación de la que venimos hablando, ¿sí? En el cual, si nosotros analizamos el concepto, dice secuencia, ya nos da la idea de que un periodo o una etapa sigue, se continúa con otro, ¿sí? Como que vienen en un orden determinado. Y dice autorregulada, fíjense que son las dos palabras que pusimos en rosado como para destacarlas del resto, porque en sí mismo se controla el ciclo, ¿sí? El ciclo está formado por dos periodos. Una es la interfase, ¿sí? Que será un periodo donde la célula no se está dividiendo, no está produciendo, dividiéndose para formar células hijas, y la etapa o periodo M, donde sí hablamos de división celular. Vamos a entrar en lo que es interfase y después María Fernanda nos va a hablar de este periodo M. Este periodo M es tanto para las células somáticas como para las células sexuales, ¿eh? Estamos hablando de todos los tipos celulares de nuestro organismo, ¿eh? Por eso es la M. Mitosis para células somáticas, que hoy las vamos a ver, y la M para meiosis, para la división de las células sexuales, que vamos a ver el lunes en el otro teórico. Sí, tal cual. Bien. Bien, y si el ciclo dijimos que es una secuencia, veamos que no por nada los libros lo dibujan como un círculo, ¿sí? Donde vemos ahí en azul o celeste la interfase, periodo de interfase que yo nombré recién, y vemos en rosado la fase M que nos estaba muy bien centrando en tema María Fernanda. Nosotros fuimos conociendo a la célula hasta ahora en lo que es la interfase, ¿sí? Hablamos cómo estaba ese citoplasma, cómo estaba conformado, ¿sí? Cómo estaba conformado el núcleo, y muy bien lo explicaron el núcleo Fernanda con Luisa, no me acordaba, perdón Luisa, cómo era ese núcleo en interfaz, es decir, cómo era un núcleo compuesto, qué elementos tenía antes o sin dividirse. A este momento le decimos interfase y se refiere a entre interfases, entre fases de división. Bueno, vamos a ver ahí entonces, fíjense claramente que la interfase, está bien, pásala, que la interfase es mucho más grande que la división celular en el esquema. Bien, y en esta interfase, ¿sí?, vamos a tener a su vez divisiones que se van a llamar o se van a nombrar algunas con la G, que quiere decir gap o periodo, y vamos a tener G1, vamos a tener la fase G1, la fase S, la fase G2. Yo voy a hablar solamente hoy de la interfase en este momento, y la M que va a explicar Fernanda, como bien lo dijo antes, fíjense que ahí sí nos hace la división en que puede tratarse de una mitosis o de una meiosis según el tipo celular del cual hablemos, que fue lo primero que yo hablé antes del corte, las células gametos y somáticas, que lo vamos a ver ahora al final en detalle. Bien, veamos las fases entonces que conforman la interfase. Vamos a tener una fase G1, ¿sí?, donde la célula lo que va a necesitar hacer, ahí vamos, ahí hay un cuadrito donde está desarrollado muy sintético cada una, qué ocurre en cada fase. La primera fase o G1 va a tener actividad bioquímica intensa, se van a sintetizar proteínas y ARN, y todos los componentes de las células y todas aquellas estructuras. Se sintetizan desde cero los microtúbulos, los filamentos, ¿sí? Todas las estructuras intramembranosas, los lisosomas, las vacuolas, etc. Hay síntesis de lípidos y de proteínas. Lo que quiere G1 es que esa célula alcance el volumen y el tamaño
que le es propio según la población a la que pertenece. Es decir, la está preparando, ¿sí? Está haciendo que alcance un volumen y un tamaño que le es propio a su grupo, ¿sí? Características propias de su grupo. Acá en este esquemita, fíjense la cantidad de tiempo, es la etapa G1 que más tiempo lleva para cumplir todo este proceso que estaba diciendo recién Cris, que le estaba describiendo. Entonces es el que más cantidad de horas necesita para hacer todo este proceso normal dentro de esa primera etapa de la interfase en la célula. Bien. Fíjense también que esta fase G1, entonces ya lo vamos asociando con todo lo que venimos estudiando, cuando estudiamos todos los organoides, ¿sí? En el citoplasma y estudiamos sus funciones, se van a cumplir todas en esta G1, o la mayoría de esas funciones que estudiamos. Pero habrá algunas células que no sigan este proceso, ¿sí? Hacia la fase S, que es la que continúa, sino que se salgan de ese círculo que compone el ciclo celular, se van, fíjense, hay un camino alternativo que después lo vamos a dar en detalle, que se va a llamar su fase GO o G0, donde estas no continúan y quedan en otro lugar, salen, están allí a la espera, después lo vamos a charlar bien qué pasa. Bien, si continuaran su paso en forma normal, cumpliendo todos los requisitos de la fase G1, pasaría la célula a una fase S, donde la S está simbolizando síntesis. Entonces acá va a haber una duplicación del ADN, ¿sí? Junto con sus proteínas histonas, ¿sí? Y no histonas, que están asociadas al ADN, como vimos en la clase anterior. ¿Para qué vamos a necesitar que se duplique este ADN? La va preparando a la célula para que tener doblemente esa información genética, ese genoma que sea doble, para que cuando se divida, en el caso de las somáticas, cada una de sus células tenga la misma información, reciba la misma información, cada célula hija, con respecto a la que tenía la célula que le dio origen. Bien, y la fase G2, ay, ¿te me fuiste? Me falta la última fase. Sí. O déjala ahí si querés, si no. Ah, acá está. Yo para que lo G2. visualicen la parte teórica, ahí está. La fase G2, que ya nos acerca a la división, es la última etapa, donde sigue el crecimiento de la célula para alcanzar ese tamaño y volumen que necesita y la prepara para lo que es la división celular. Ocurre todos los preparativos que la condicionan para dividirse, o sea, para llegar a la fase o periodo M, ¿sí? Los cromosomas están, que se han duplicado la información, se empiezan a enrollar y condensar. Esto es una previa de la división celular que va a explicar Fernanda, pero vamos a decir un par de cosas. Los centríolos, que era ese organoide, era un organoide no membranoso, se duplican, entonces la célula empieza a ensamblar estructuras, microtúbulos, ¿sí? ¿Para qué? Y filamentos para poder después participar de esa etapa de la división celular. Es como una previa o una preparación para la división. Ahora sí vamos a la siguiente. Teniendo idea más o menos qué ocurre. No, ¿qué pasó? ¿No es esto? Ah, y la etapa M, sí, ahí estamos. Y la etapa M, que ya la nombramos, que después la desarrollas. Exacto. Vamos para el otro. Sí, la última de este ciclo celular. Bien. Ahí está. Bueno, si vamos a lo que ejemplificaba Fernanda en cuanto a la duración de cada una de estas etapas, si miramos un tipo celular, por ejemplo, las células epiteliales, que hoy yo las nombré, las de la piel, como para dar un ejemplo simple,
Si un ciclo celular que equivale a 24 horas, fijémonos en celeste que está marcando Fernanda, la etapa o fase G1 dura 12 horas. Fíjense cómo es la mayor, donde se está produciendo todas esas actividades metabólicas. La etapa S de síntesis del ADN, 7 horas, es una media, digamos, y la G2, 4 horas, y la M, que es la de la división celular, fíjense que ahí está representada como resultado con 2 celulitas, ¿sí? Porque es una mitosis, apenas 1 hora. Es el periodo más cortito de todo el ciclo. Entonces, G1 es sumamente importante porque le da esa preparación para continuar a las etapas siguientes. Bueno, vamos a la Exacto, entonces cada una de estas células hijas van a entrar y van a hacer su propio ciclo celular exactamente igual que la célula madre, ¿eh? Esta entrarán en este ciclo, pasando por todas las etapas, y lo mismo ocurrirá con la otra célula. Como decía Cris recién, como es una división de 2 células somáticas que lo hacen por mitosis, estas 2 células hijas, fíjense que son idénticas a la madre, entonces van a pasar por todo este ciclo idéntico, igual que ocurrió con la célula madre, con la que les dio origen. Bien, ahí estamos. Bien. Bien. Bueno, ahora entonces veamos esa subfase GO o G0 que yo comentaba, que era un camino que salía de este círculo, de la rotonda, ¿sí? Se iba de la rotonda. Entonces, la pregunta es, ¿todas las células participan del ciclo, como explicó Fernanda? Y bueno, claramente habrá algunas que sí y otras que no. Entonces acá partimos del concepto de células cíclicas que cumplen ese precepto de ir atravesando todo ese transcurso en la rotonda. Y habrá algunas a las que no lo van a hacer y se van, que van a ser las células no cíclicas. A estas células no cíclicas las voy a ubicar en una fase a la que le digo GO, por outside, fuera de juego, o G0, como le quieran decir, los dos términos están bien, y van a estar afuera del ciclo por 2 motivos, o va a haber 2 grandes grupos. Aquellas células que yo explicaba que lo que hacen es tener que desarrollar una diferenciación terminal, ¿sí? Y nunca se volverán a dividir. Entonces yo nombraba a lo que es las neuronas. Se van a quedar en forma indefinida en esta etapa, en la fase GO o G0. Y se van a comprometer con lo que es el término GTD, que lo van a encontrar en el libro de Ross, sobre todo ese término GTD, que nos habla de una diferenciación terminal. Entonces, estas neuronas se están haciendo cada vez más complejas. También nos habla del adipocito, que es otro tipo celular que tiene esta diferenciación. Y esto de diferenciarse cada vez en forma más compleja, es para cumplir una función muy específica. Y otro grupo que vamos a encontrar dentro de este G0 son aquellas células que están como esperando o en reserva. ¿Qué quiere decir esto? Si el ciclo celular les permite ingresar porque se necesita nuevamente más cantidad de células, por ejemplo, en respuesta a un daño de un tejido, se ve afectada una población celular, ¿qué va a pasar? El mismo ciclo se va a preocupar que estas células ingresen o reingresen para poder producir más cantidad de células, poder dividirse y a través de la proliferación recuperar una pérdida de tejido en el caso de una herida o regenerar un órgano, ¿sí? Para mantener ese equilibrio u homeostasis que habíamos nombrado al principio, ¿sí? Bien, continuamos entonces viendo que
algunas no participan del ciclo y se quedan en GO o G0. Bien, hacemos un alto con una frase de Albert Cloud que dice: hemos entrado en la célula, la mansión de nuestro nacimiento, y comenzó el inventario de nuestra riqueza adquirida. Este señor era un biólogo médico que nació en Bélgica y que tuvo la particularidad de, a través del microscopio electrónico, que ya lo vamos a ver, al microscopio electrónico en las clases prácticas, estudiaba cómo era adentro la célula, cómo se organizaba internamente, y vio distintas organelas, como las mitocondrias y como el Golgi, pero fue el primero en descubrir los ribosomas, ¿sí? Fue premio Nobel, como para tener idea, en 1974. Porque lo que ahora nos parece tan sencillo, tuvo que encontrarse o tuvieron que descubrirlo estos médicos biólogos en su momento, a través de los medios que disponían en su momento, ¿no? Bien, este ciclo que venimos estudiando en distintas fases o etapas, dijimos que se autorregula. Y ahí tenemos entonces una imagen de una célula. Si vemos abajo, está esquematizada como en blanco, parece como una sábana blanca. Ay, no te me vayas. Es una celulita. Vamos para atrás. Y acá tenemos la célula. Ahí está. Viene caminando. Fíjense, la célula blanca, que parece como si fuese una sábana, está en G1, en esa etapa de crecimiento, ¿sí?, que debe alcanzar la célula, y sigue avanzando y se encuentra con una barrera, un stop. Y la célula ahí se plantea: ¿continúo? ¿Paso la barrera y voy a la etapa GS? ¿Descanso? ¿O me voy a la etapa G0? Donde G0 me gustó mucho traerlo ahí porque está representado como si fuese un alto en el camino, con una mesita y sillitas tipo camping, como para decir, bueno, la célula se va un rato, descansa ahí, se toma unos mates, espera y decide si vuelve a reingresar o no a el ciclo celular. Si la llaman, si la necesitan, y si no, se queda ahí. Exacto. Me gusta como un fantasmita con un ojito, porque con ese ojito va mirando qué va a hacer, como vos decías. Está pensando a ver lo que va a hacer, pero claramente se encuentra con una barrera. Y de eso se trata, ¿sí?, la regulación del ciclo de sitios. Vamos a la imagen siguiente. De algunos factores que lo que me van a hacer es regular a este ciclo. Y cuando hablo de la regulación de este ciclo, van a ir a chequear, ¿sí?, que todas esas etapas, ¿sí?, se conformen o pasen en forma satisfactoria. Y la regulación va a ser de dos tipos: por fuera de mi célula e internamente o intracelular. La regulación externa lo hace a través de señales del medio externo, que lo que van a hacer es inducir una respuesta en nuestras células, ¿sí? Perdón. Los nutrientes, los cambios de temperatura y de pH, las células vecinas, la presencia de hormonas, los llamados factores de crecimiento también modifican o pueden alterar a este ciclo celular, ¿sí? ¿Qué es el factor de crecimiento? Como para nombrarlo, lo vamos a ver a lo largo del año. Se trata de proteínas que van a intervenir en la comunicación entre las células. Ya lo vamos a ir viendo después, a lo largo del año, factores de crecimiento, cómo afectan a esta comunicación intercelular. Y lo que van a regular extracelularmente es el aumento del tamaño de nuestra célula. Es decir, externamente van a controlar este medio externo que alcance el tamaño y el volumen que le corresponde, como habíamos hablado, a su población, a través de dos procesos: estimular el crecimiento celular para que alcance su volumen y tamaño adecuado,
y por el proceso llamado mitógeno, es decir, inducir a la mitosis para aumentar la cantidad de células. Mientras que dentro de la célula se va a regular a través de un grupo de proteínas, también, fíjense cómo acá las proteínas que tenemos dentro de la célula van a cumplir una función nueva, que es este control o regulación del ciclo, que pueden o activar a otras proteínas o inhibirlas para promover cambios, ¿sí? Van a inducir cambios. Entonces voy a tener dos grupos, aquellas proteínas que van a inhibir al ciclo y otras que van a promover, van a facilitar que el ciclo siga, que una célula pueda pasar de una etapa a la otra. Bien, y allí están nombradas algunas que producen inhibición, como la proteína P53 y la RB, las familias INK4 y CYP, ¿sí? Y las que son promotoras, que habrá dos proteínas diferentes. Fíjense, las ciclinas y las sinasas. Las sinasas, toda la terminación en asa nos está indicando que esa proteína es una enzima, ¿sí? Es una enzima que a través de la fosforilación van a desencadenar procesos específicos en el ciclo, ¿sí? Van a promover, las sinasas con las ciclinas, promover el ciclo celular. Vamos a la siguiente, así. No nos detenemos tanto. A ver. Bien. Y estamos hablando de la regulación intracelular y vamos a tomar entonces como las promotoras del ciclo a esas dos proteínas que, si Fernanda podés marcar cómo se acoplan, ¿sí? Ahí, fíjense, vamos a tener las ciclinas en redondito en verde y las sinasas están en un color rojo bordó. Y fíjense que a mí me da la impresión de cómo se ensamblan como si fuese el sistema llave-cerradura, es decir, encajan perfectamente. Entonces, al unirse, forman lo que se llama el complejo CDK, ciclina dependiente de sinasas, ¿sí? Junto con las sinasas. Se ensamblan de tal manera que están continuamente estas proteínas en síntesis y en degradación. Y lo que van a hacer estas dos, mientras están separadas, no están como esperando unirse. Y una vez que se unen juntas en ese complejo, en ese sistema de llave-cerradura, recién ahí van a estar activas cuando están unidas, y este complejo lo que va a hacer es impulsar a la célula de una fase a la otra. Es decir, de G1 me la impulsa la fase S, de S me la impulsa la fase G2 y de GS me la impulsa a la fase M. Por eso le decimos promotoras del ciclo. Promueven que vaya esta célula transitando de una fase a la otra, ¿sí? Y habrá, que hay un cuadro muy lindo por ahí en los libros, una determinada ciclina y una determinada sinasa que se unen, y cada complejo interviene a promover una etapa distinta, ¿sí? Bien, vamos a la siguiente para no detenernos tanto. Bien, entonces dijimos cómo este complejo las promueve, les ayuda a pasar de una etapa a la otra, las impulsa ese movimiento de una etapa a la otra. Pero cada una de estas fases va a tener lo que se llaman los puntos de control. ¿Qué van a ser los puntos de control? Son sitios específicos que regulan esta progresión o este paso por cada una de las fases, lo revisan. Entonces van a chequear, son puntos de control, donde se va a chequear el paso de las células y que en cada etapa se cumpla satisfactoriamente, ¿eh? Entonces, si nosotros miramos esa imagen que parece muy complicada, que la tomamos del libro de Ross, lo vamos a
poder entender mejor, si Fernanda me vas marcando G1, que era la primera etapa, fíjense que comienza allá arriba. Sí. En esta etapa G1, entonces se va a, que dijimos que es donde la célula tiene que aumentar de tamaño, alcanzar su tamaño o volumen. Entonces vamos a encontrar un primer punto de control, perdón, que va a ser el del daño del DNA o ADN. Lo que va a controlar es este ADN. Y allí vamos a también observar si existen esas promotores o reguladores de esta etapa, en esta etapa que habíamos nombrado, que era la proteína P53. Esta proteína, que se llama proteína supresora de tumores, si yo la tengo en una elevada concentración en esta etapa, me está dando ya la pauta de que el ADN está dañado. Si yo tengo cantidad, como esta es inhibitoria, si la tengo en cantidad, ya me está orientando a que el ADN está dañado. Entonces vamos a ver después, si se detectan errores, qué se puede hacer con eso. Entonces, chequeamos en un primer punto el ADN. Si vamos al final de la etapa de G1, fíjense que hay una nueva barrera que se llama punto de restricción o de no retorno, dicen los libros, donde está controlada por el medio externo. Ese chequeo extracelular que dice la célula alcanzó su tamaño y volumen adecuado, el entorno que la rodea es favorable a que siga en su progresión, siga avanzando en el ciclo, es decir, se plantea todas esas cuestiones. Si pasa favorablemente, si aprueba, vamos al periodo S, que está en amarillo, donde también en el periodo S encontramos otra barrera, que es el punto de control del daño del ADN. Fíjense cómo se va chequeando el ADN, ¿sí? Importantísimo, porque está llevando esa información del genoma, y necesitamos que al dividirse sea una información que esté sin errores. Bien, entonces en este punto se va a evaluar tanto el ADN sin duplicar como el duplicado, ¿sí? Porque habíamos hablado que en el punto S se sintetizaba el ADN, se duplicaba el ADN. Bien, pasa esa barrera, está todo bien, entra en el periodo G2, donde vuelve a evaluar el ADN, tanto el que no se duplicó como el que se duplicó. Bien, ahí también evalúa el entorno y si el crecimiento, tamaño, volumen de la célula es el adecuado a su población. Si está todo correcto, ¿sí? Ya llega la fase M, donde después creo que Fernanda vos comentás los puntos de control de la fase M, así que no me detengo ahí. Bien. Sí, bueno, si para cerrar, para sí, cerrar los puntos de control dentro de la fase M, que después, bueno, se los menciono, pero ya lo vemos acá que está el dibujo, va a tener dos puntos de control también importantes, que uno es al comienzo de la mitosis, donde todos esos cromosomas se van a acomodar dentro de la célula que está comenzando un proceso nuevo, que es la división, para dar origen a dos células hijas que tienen que ser idénticas. Entonces es muy importante cómo se organizan todos esos cromosomas y que todos perfectamente en ubicación, en posición, la forma, en el lugar correcto, y ese es el primer punto de control, que es el que se llama armado del uso mitótico, que es donde comienza, donde se ubican estos cromosomas para que a partir de ahí luego pueda repartirse todo, pueda dividirse en dos partes iguales para dar origen a esas células hijas, que es el final de la mitosis, ¿no? Y entonces, primero es dónde se colocan, en el uso mitótico, que ahora vamos a ver que es el uso mitótico, donde se ubican los cromosomas, es el primer punto de control, y casi al final de la mitosis está el último punto de control, que es el que se llama pegación cromosómica, donde entonces vamos a ver que esté, como le decía recién, esta división que sea totalmente correcta e idéntica en ambos lados en las dos células hijas, la división de los cromosomas. Bien. Y antes de que nos vayamos de la imagen, Fernanda, ¿Sí? recordamos que esa la tomamos del libro de Rojas, así que la pueden observar.
les propongo que vean esa parte que parece una herradura, donde en el G1 se me van unos tipos celulares al GO o G0, que habríamos hablado antes, que está esquematizado con una celulita que es la célula adiposa, ¿sí? Y ahí fíjense que está el concepto que yo les planteaba, que el libro de Ross da, que dice que en este periodo pasa o se llama GTD, es decir, aquellas células que van a cumplir una diferenciación terminal se van a hacer especiales. ¿Por qué? Porque se van a complejizar en cuanto a su morfología y a nivel molecular para cumplir funciones mucho más elevadas, mucho más específicas, y ahí nos muestra al adipocito. Yo comenté también la neurona, entre otras, y a este proceso le decimos especialización de la célula. Y durante el año vamos a ver muchas células especializadas, ¿sí? Es decir, que pertenecen a una población celular, pero se modifican para cumplir una función específica o determinada, y dentro de esas vamos a ver, lo nombramos como para ir teniendo idea, al odontoblasto, ¿sí? Que va a ser una célula que tenemos dentro de las piezas dentarias, ya lo vamos a charlar. Entonces, ese caminito, el GTD de diferenciación terminal. Bueno, vamos a la siguiente, ya estamos por entrar al periodo de mitosis. Vamos al último ítem de esta parte, de interfase. Esa es más o menos lo mismo que ya explicamos. Sí, pasamos. Pasamos. Bien, habíamos hablado de todos esos lugares o sitios de control, de esas barreras, donde iban chequeando cada una de las fases para permitir promover su progresión o el avance a la siguiente. Pero ¿qué pasa si me encuentro con errores? ¿Qué pasa si se detecta fundamentalmente un daño en el ADN, que es más que nada lo que se va chequeando o la necesidad de chequearlo en cada etapa? Si encuentro errores, si el ciclo detecta el mismo errores, los trata de corregir, se tratan de corregir esos errores que fuimos marcando, pero va a haber momentos o va a haber errores que van a ser irreparables. Si encontramos errores irreparables, lo que va a hacer es inducir a la apoptosis. Y la apoptosis es un concepto de muerte celular programada que ya la desarrollamos, también lo desarrolló Analía, si anda por ahí, lo desarrolló Analía. Entonces, esta muerte celular programada está inducida o iniciada en lo que es la mitocondria, que lo desarrolló Ana cuando dieron organoides, a través de una proteína que es el citocromo C, ¿sí? Y puede suceder tanto en fase G1, inducirse a la apoptosis en el punto de control de G1, o en el punto de control o chequeo de la fase G2. Es decir, fíjense, por eso tan importante el concepto de que es autorregulada. ¿Y qué pasa para finalizar con este periodo de interfase? Si los puntos de control son los que fallan, si el que tiene que controlar, si es inspector, tiene problemas. El inspector que va a controlar cada una Sí. llaman catástrofe mitótica. Sí. Sí. No, perdón, te dije Cris porque se Se te iba la fue la voz. voz, se te Sí, fue la voz, pero Cristín. si no sabía si era a mí. ¿Ahora? Ya está. Si no Sí, sabíamos si te habías ido de vuelta. No, estoy acá, Sí. ya por suerte no digamos nada. Decía entonces que si es inspector que va a hacer el control, si ese punto de control tiene fallas él, si falla ese punto de control, entonces se va a producir lo que los libros llaman la catástrofe mitótica. ¿Qué es la catástrofe mitótica? Lo vamos a encontrar también en el libro de Ross, lo vamos a ver en Génesis, los libros lo nombran como una detención del ciclo, se para el ciclo, no sigue avanzando. Antes puede ser de la mitosis o durante la mitosis,
hubo algún error, hubo alguna falla, pero no se pudo detectar a tiempo esta falla y continúa, persiste, pasa de una etapa a otra con fallas. Llega a la división celular y se empieza a dividir, ¿sí? Generándose una cantidad de células, en este caso somáticas por mitosis, y estas divisiones son asimétricas, es decir, se empiezan a dividir en forma anómala, ¿sí? Lo que es el origen o el mecanismo del desarrollo de tumores que explicó Fernanda en un comienzo. Es decir, son estas células que tienen fallas, el punto de control falló, no pudo ejercer su función de decir, bueno, acá hay una falla, la corregimos, acá hay un daño irreparable, inducimos la apoptosis. Entonces sigue avanzando como si estuviera bien, pero se empieza a dividir de una forma anómala, anormal, originando los tumores, por eso dice inicio de la oncogénesis o formación o génesis de tumores, de células con anomalías de ADN. Bien, y el cierre para que Fernanda pueda explicar el periodo M, dice omnis célula es célula, donde este señor, este mayorcito, Rudolf Virchow, que fue un profesor que estudió impuso una de las teorías celulares, ¿sí? de la biología, donde a través de sus investigaciones descubrió que toda célula se origina o parte de otra célula preexistente, que hoy por hoy para nosotros nos parece una cosa muy hasta pava, muy sencilla, pero en su momento no se sabía el origen de las células, por lo cual este señor estudió que todas las células provienen de otra que las precede, de una célula madre. Y ahora vemos entonces, a través de María Fernanda, el periodo o fase M de ese ciclo para ir terminándolo. Bueno, entonces, en la última parte de ese ciclo celular, vamos a tener, como decíamos antes, con Cris, dos tipos de división. La división que se llama mitosis, que es la que va a dividirse en todas las células de nuestro organismo, en todas las células somáticas, donde vamos a tener, a partir de una célula madre, como veíamos antes en las otras diapos, se van a originar dos células que siempre van a ser idénticas a la célula madre que le dio origen. Toda la información y todas las características van a ser igual a la madre. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que va a tener igual número de cromosomas que su célula madre, vamos a decir que tiene la misma cantidad de ADN con las mismas características idénticas, ese ADN a la madre de origen, por lo tanto va a tener también la misma información genética, como les decía recién, y esto ocurre en todas las células somáticas de nuestro organismo. Solamente en las células sexuales o gonadales, que les mostraba hoy Cris al principio, que son óvulos y espermatozoides, la división celular va a ocurrir a través de lo que se llama meiosis. Y la meiosis, como dice, es una división reduccional, es decir, en esa división lo que va a obtenerse como resultado final son dos células hijas que van a ser distintas a la célula madre, porque cuando ocurre esta división, como no es, digamos, si tomáramos como un molde lo que nosotros pasamos de esa célula madre a la hija, no va a ser exactamente, el molde no va a ser igual porque se va a repartir, ¿sí?, la información que tiene esa célula madre al azar entre las dos células hijas, entonces cada una va a tomar una parte de esa información y entonces por eso es una, una división reduccional, porque se queda con la mitad cada una de esas células hijas a la madre para luego, en el momento de la fecundación, cada uno aportar y exponer esa información que trae y dar como resultado el origen a ese individuo, a ese ser, en su genética va a traer parte de la herencia de la rama materna y de la rama paterna. Eso lo van a ver bien la próxima clase cuando vean meiosis. Entonces, que quede la diferencia de este concepto. En la meiosis, como es una división reduccional, la información se va a repartir al azar y va a quedar la mitad de la información en esa célula hija, para estar recuperado nuevamente en la fecundación. Células gonadales
o sexuales. Mientras que en la mitosis siempre vamos a asegurarnos que toda esa información sea exactamente igual, ¿de acuerdo? Si no están, como decía Cris, los puntos de control, los puntos de restricción, que también están en la mitosis, para ver si esa célula va a seguir por ese proceso, por ese ciclo celular, o bien, si no ocurre lo que normalmente debería ocurrir, va a salir y va a ser eliminada para que no se produzca una degeneración de esa célula y haya una lesión patológica. Entonces, como les decía recién, las células somáticas son células que decimos que son diploides. ¿Por qué? Porque van a tener 46 cromosomas. Son 46 cromosomas que se acomodan a dos pares, entonces se dice que es 2N, porque son 23 pares de cromosomas. En la mitosis mantenemos esta parte de los cromosomas somáticos idénticos. En las células reductoras, que son las células sexuales, donde las células van a tener la mitad de la información genética, porque es reduccional esa división, entonces vamos a tener la mitad de lo que vamos a obtener acá en la mitosis. Vamos a tener lo que se dice, no se escribe el 1, se dice que es N o un N de cromosomas en las células que se dividen por meiosis, esa división reduccional, que luego cuando se produzca la fecundación, el óvulo va a aportar un N, el espermatozoide va a aportar el otro N, entonces ahí se va a volver a recuperar el 2N de cromosomas con toda la información genética que caracterice a ese individuo nuevo. Y entonces empezamos a ver un poquito cómo es el proceso por el cual ocurre la mitosis. El proceso de la mitosis va a estar dividida en 5 etapas. La célula viene, como escribía Cris, de la etapa G2, pasó el punto de control y va a entrar en la mitosis. Entonces de esta interfase del G2 comienza este transcurso de ir por las distintas etapas de la mitosis, donde la primera etapa va a ser la profase, luego va a tener la segunda etapa que es la metafase. Ahora vamos a ir viendo qué ocurre en cada una de ellas. Entre la profase y la metafase yo dije que había 5 etapas, porque ahora se habla de 5 etapas, hay una etapa intermedia que se llama prometafase. Luego de la metafase seguimos con la anafase, y por último, la última etapa de la división mitótica, que es la telofase. Y acá están grandes dos características muy importantes de este proceso de la mitosis, que es la cariocinesis y la citocinesis. La cariocinesis, que es la división del núcleo, para dar origen a esas dos células hijas, con la misma información que la madre, entonces se vuelve a formar la membrana que va a contener todas las estructuras del núcleo, como nosotros vimos cuando fuimos viendo las distintas zonas de la célula. Y la otra estructura es la citocinesis, el otro paso, perdón, no estructura, es la citocinesis, que es un paso por donde ya la célula que repartió toda esa información genética a través de este proceso de mitosis, ahora lo vamos a ver, estas dos etapas ocurren acá al final de la mitosis en la telofase. Lo que va a ocurrir es que también se va a dividir, se va a repartir todos los componentes citoplasmáticos de esas dos células que se van a originar en forma idéntica. Entonces la división en forma idéntica de los componentes nucleares, que es la cariocinesis, y la división de los componentes citoplasmáticos, es la citocinesis. Y entonces, para hablar de lo que es mitosis, vamos a repasar un poquito lo que venimos viendo en otros teóricos con los docentes, que es el cromosoma. Este cromosoma humano, dijo Cris, que el ADN se duplicaba en la etapa S de la interfase. Entonces, este cromosoma que vemos nosotros acá es un cromosoma que va a tener, ahora vamos a ver las distintas estructuras, que se duplicó en el periodo S y que ya está ya preparado para entrar a la mitosis. Si tenemos este cromosoma, va a tener una porción central, que es la porción central se llama centrómero, que es la región compacta del cromosoma que mantiene unidas a estas estructuras de este lado y de este lado, que se llaman cromátides. ¿Está? Entonces es una constricción primaria que la va a dividir en brazos. Cada uno de estos brazos se llaman cromátides. Y en este caso, que el ADN se duplicó,
va a tener una cromátide y otra, que estas entre sí son cromátides hermanas, y lo mismo ocurre de este lado. Estas dos cromátides que son también cromátides hermanas. Las cromátides hermanas, entonces, son estructuras que son idénticas morfológicamente y funcionalmente, y contienen, obviamente, acá adentro, cuando vimos cómo se duplicaba el ADN, cómo era la síntesis, con Guada, con Mario, con Cris, con Vale, todos los componentes. Fíjense que acá está el dibujo de esa estructura helicoidal, donde está la información del ADN dentro del cromosoma. Lo mismo ocurre en cada una de estas cromátides. Entonces, cada una de estas cromátides van a tener unas proteínas muy importantes que se llaman condensinas. Estas condensinas lo que hacen es mantener condensado a este cromosoma, acá estas cromátides, y a su vez hay otras proteínas que se llaman coesinas que mantienen unidas a las cromátides hermanas entre sí. Y en este espacio, ahora vamos a ver en otro esquema, también las condensinas que están manteniendo unidas a estas cromátides hermanas entre sí. Todo esto es importante para ahora cuando veamos las etapas de la mitosis. Otra estructura importante, que acá en el centrómero, esa constricción primaria, que está acá en el medio, entre las cromátides, va a tener unas proteínas hacia un lado y hacia el otro adheridas. Esas proteínas se llaman proteínas cinetocóricas, que es una estructura que va a ser muy importante cuando se forma el uso mitótico en la mitosis. Si avanzamos un poquito más, vemos este esquema, donde vemos, está muy sensible mi mouse, donde vemos otro esquema, otra representación de este cromosoma, donde tenemos en la zona central el centrómero, acá a ambos lados las proteínas cinetocóricas, acá tenemos las cromátides hermanas y las otras dos cromátides hermanas, y fíjense estas proteínas, las coesinas, cómo mantiene bien unida a las cromátides hermanas, y en el interior estarían las condensinas que hace, fíjense, cómo va evolucionando este cromosoma, se va condensando cada vez más cuando entra en la etapa de mitosis. Esta condensación hace que las cromátides sean más cortas y se mantengan bien condensadas. Y a su vez, fíjense, estas cromátides también están bien condensadas, y las coesinas las mantiene siempre bien unidas. Cuando va avanzando en la división de la mitosis, en las distintas etapas, que ahora las vamos a ir describiendo una por una, para ver dónde ocurre cada parte de este proceso, las coesinas lo que van a hacer es que se van a liberar, y estas cromátides hermanas quedan separadas, ya no están más unidas por las coesinas, pero sí lo van a seguir haciendo hasta este momento. Las coesinas van a quedar acá en la zona central, donde está el centrómero. De este lado ocurre lo mismo, las coesinas se liberan, salen, y quedan unidas solamente por la zona central, por el centrómero. A medida que va avanzando el proceso de la mitosis, ya vamos a ver que tenemos varias proteínas que producen esta separación. Cuando avanzamos, vemos que cada parte del centrómero con un cinetocoro y una cromátide a ambos lados, lo mismo ocurre de este otro lado, se van a separar. ¿Por qué? Porque las coesinas desaparecen, liberan este centrómero, lo que va a hacer, que va a permitir que esta parte del cromosoma, este cromosoma vaya hacia un extremo de la célula y este cromosoma vaya hacia el otro extremo de la célula. Esto ocurre porque en estas proteínas cinetocóricas el uso mitótico lo tracciona a este cromosoma hacia un extremo, y las fibras del uso mitótico unido a este otro cinetocoro tracciona este cromosoma hacia el otro extremo. ¿Está? Entonces, esto es lo que va a hacer la migración hacia ambos polos en esa célula de cada parte de este cromosoma con la información idéntica. Fíjense que son idénticos entre sí para poder dar origen a esa célula hija. Entonces, este cromosoma de un principio, decimos que es un cromosoma que en la fase S va a estar formada por 4 cromátides, entonces se dice que es un cromosoma 4D, porque tenemos 4 cromátides. Y en la mitosis, este cromosoma se reduce a un cromosoma donde tiene
2 cromátides, entonces se dice que es un cromosoma 2D. ¿De acuerdo? Cuando esta célula se haya formado, cada una de las células hija, con un cromosoma de estos, nuevamente entra en la interfase en G1, en S y en G2, entonces cuando todos los componentes de la célula, como describió Cris, va pasando por las distintas etapas, va creciendo, se va a duplicar el ADN, se va a reponer que cada uno de estos cromosomas vuelva a esta estructura, con 4 cromátides, como la veíamos y la describíamos antes. ¿De acuerdo? Bien. Acá hay unas proteínas que son importantes, que son las que van a actuar y van a regular el proceso de la mitosis, que ya las nombró Cris, la CDK, la 1 y la 2, las proteínas ciclinas B, las proteínas auroras y las proteínas tipo polo. Ellas interactúan siempre entre sí, regulando y promoviendo las distintas etapas de la mitosis. Entonces, lo que van a permitir es que haya cambios a nivel del núcleo y a nivel del citoplasma en las distintas etapas mitóticas. Como por ejemplo, la condensación de la cromatina, que les decía y les mostraba en la imagen anterior, la rotura de la membrana nuclear, para que al romperse la membrana nuclear y la lámina nuclear puedan los cromosomas ir a la parte central de la célula, formando el huso mitótico, donde también se fragmenta el RER, se fragmenta el Golgi, y se va a formar, como les decía recién, el huso mitótico. Bien, entonces, acá tenemos en la mitosis la transición entre la salida de la interfase y la entrada a la primera etapa de la mitosis, que es la profase. Lo que va a ocurrir es que los centrosomas se van a duplicar y maduran, se condensan, comienzan a desplazarse, los centrosomas se desplazan hacia los polos, ¿sí? Recuerden que es un organoide, como dijo Cris, como lo escribieron las doctoras cuando hablaron de organoides, que estaban ubicados en forma de L, estos se duplican y maduran y cada uno va a migrar hacia un polo para permitir que luego se forme en esta profase el huso mitótico. Y los cromosomas comienzan a enrollarse, comienzan a, como les mostré en la imagen anterior, a condensarse. ¿Bien? Entonces, nosotros vamos a ver, si vemos en una imagen con fluorescencia, acá tendríamos una célula, donde se ven muy bien los cromosomas que se están condensando, esa condensación permite que podamos verlos bien, y vemos esos centrosomas o centríolos que están migrando, uno hacia un polo y el otro se están duplicando y están migrando hacia los dos polos, hasta llegar a este extremo y a este otro extremo. Bien, entonces, en la profase, ¿qué ocurre? Los cromosomas continúan enrollándose, por eso son visibles, como les mostraba recién. Las coecinas, que se acuerdan que se la describí recién a las coecinas, son sustituidas por las condensinas que van enrollando esos cromosomas y se mantienen solamente en el centrómero, que les mostré, es decir, en la parte central, libera las cromátides entre sí. La membrana nuclear se va a fragmentar, como les dije recién, la lámina nuclear también se va a despolimerizar, por lo cual se rompe, y el citoesqueleto, otra estructura que se encuentra en el citoplasma, va a sufrir un proceso de maduración para formar los filamentos del huso mitótico que van a ir de un centrómero en un extremo al otro centrómero y se van a unir en la zona central a los cromosomas. Luego ocurre, a ver... Entonces, en esta imagen, acá tenemos los dos centrómeros, en los dos extremos. En esta prometafase, los cromosomas bien condensados están moviéndose, hacen un movimiento de oscilación que les permite acomodarse acá en esta zona central, que se llama placa ecuatorial, el centro donde se van a ir alineados perfectamente los cromosomas, pero bueno, están en esa transición de la profase. Acá hay otro corte, donde vemos los cromosomas bien condensados, acá vemos los centrómeros tratando de ubicarse en esa zona central del huso mitótico. Entonces la transición entre la profase y la metafase, que les dije que se llama prometafase, es donde ya termina, desaparece el nucleolo,
Los cromosomas, como les decía, hacen ese movimiento ondulatorio, que van como moviéndose, como bailando para buscar esa alineación en la zona central. Los cinetocoros entonces se relacionan con esos filamentos del uso mitótico. Recuerden que teníamos el centrómero y proteínas cinetocóricas a ambos lados, entonces van a ir hacia los filamentos de un extremo, un cinetocoro, hacia el filamento que va hacia el otro extremo, el otro cinetocoro de la zona central. Y se rompe, ya termina de desaparecer esa membrana nuclear. Entonces, ya en la metafase vamos a tener ya alineados perfectamente todos los cromosomas formando la zona central del uso mitótico. Entonces está el uso mitótico constituido por 3 tipos de microtúbulos. Ya están organizados esos filamentos del citoesqueleto en el uso mitótico, y vamos a tener microtúbulos que se llaman cinetocóricos, microtúbulos cromosómicos, microtúbulos polares y microtúbulos astrales. Los microtúbulos cinetocóricos, les decía recién, que se unen a los cinetocoros que están en los centrómeros. Los microtúbulos cromosómicos se van a unir a las cromátides de los cromosomas. Los microtúbulos polares van a ir hacia la zona central, como que se entrecruzan de un extremo al otro, yendo a la zona central del uso mitótico, y los microtúbulos astrales son microtúbulos irradiados hacia afuera, que son cortitos y no se unen a nada. Los cromosomas, entonces, en esta etapa de la metafase, como les decía, están muy bien alineados en la zona central del uso mitótico y forman lo que se llama placa ecuatorial, unidos por los cinetocoros. Y acá tenemos un primer punto de control, que habíamos hablado, el primer punto de control mitótico, donde se controlan que esos cromosomas estén perfectamente ubicados, estén perfectamente alineados y perfectamente ensamblados al uso mitótico, para que la mitosis pueda seguir avanzando. Entonces acá vemos en esta imagen inmunofluorescencia, que me encanta por el contraste que tiene, que se ve muy bien, los centríolos en ambos extremos, el uso mitótico, muy bien, los filamentos del uso muy bien armados, y la placa ecuatorial, que es la zona central donde todos estos cromosomas, que están muy bien condensados, por eso se ven en rojo, forman la placa ecuatorial, es decir, están en el centro del uso mitótico, unido por los distintos filamentos que decíamos recién. En otro corte histológico, acá entonces vemos también los cromosomas, con los centrómeros formando esa zona central de esta célula, que es la zona de la placa ecuatorial. Cuando seguimos avanzando, entonces, un poco más, vamos a decir que vamos a avanzar y vamos a pasar a otra etapa, que es la anafase. En la anafase lo que ocurre es una proteólisis, es decir, hay una ruptura de los enlaces de las coecinas, que les había mostrado hoy en la evolución del cromosoma, por el cual iba pasando, donde esas coecinas lo que van a hacer, van a degradar una proteína que tienen las coecinas, que esas proteínas de las coecinas se llama securina, y cuando se degradan las securinas que están contenidas, lo que va a actuar una enzima que va a hacer la separasa, que es la enzima que va a hacer que el centrómero con 2 cromátides migren hacia un lado, y el otro centrómero con las otras 2 cromátides empiecen a migrar hacia el otro extremo. Eso lo hace por la atracción también de los filamentos del uso mitótico, que comienza a llevar un centrómero con 2 cromátides hacia un lado, y el otro centrómero con la otra cromátide hacia el otro lado. Entonces estas cromátides, que son cromátides hermanas, migran hacia cada uno de los polos, ¿de acuerdo? Se empiezan a separar. Y entonces acá lo vemos, estos cromosomas, cada centrómero con un par de cromátides, que eran el 2B que les decía, migra hacia este polo, porque se rompen entonces la unión de las coecinas que estaban unidas en los centrómeros, y acá están las otras 2 cromátides con el otro centrómero, que a través del filamento que lo tracciona va hacia el otro polo. Entonces ya acá tendremos los componentes para una célula hija, y acá tendremos los otros componentes para la otra célula. En esta otra imagen se ve muy bien también como los cromosomas, fíjense la forma que toman, porque están unidos en la zona central, en la zona del centrómero, el cinetocoro unido al filamento, y lo está traccionando hacia este extremo, y lo mismo ocurre en el otro extremo.
Entonces acá tenemos la anafase, y ahora vamos a la última etapa de la mitosis, que es la telofase, donde estos cromosomas que ya fueron y ya están cada uno, cuando llegan a los polos, ya entramos en telofase, estos cromosomas en sus polos lo que van a hacer es desenrollarse. También lo que va a ocurrir es que se va a formar el núcleo, que dijimos que se llamaba cariocinesis, donde se va a empezar a formar, como conocíamos, la heterocromatina y la eucromatina, las distintas zonas del núcleo de esa célula. También dentro del núcleo va a reaparecer el nucleolo, recuerden las estructuras, y una zona muy importante para la síntesis de la ARN ribosomal. Los componentes citoplasmáticos también se dividen, es decir, el aparato de Golgi, el RER, el citoesqueleto, todos los componentes citoplasmáticos van a volver a formarse, como nosotros conocíamos en esa célula, para entrar en interfase. Y va a ocurrir la otra división, que es la parte más grande de la célula, donde la membrana plasmática, esa parte más externa, va a ser lo que se llama citocinesis. ¿Qué ocurre? Dentro del citoplasma van a aparecer filamentos de actina y miosina, que en la zona central van a empezar a producir una constricción. A esa membrana plasmática es como que la van a, como si uno tirara un elástico, se van a empezar a contraer, como a arrugar en la parte central, produciendo un estrangulamiento, y uniéndose la membrana plasmática totalmente, lo que va a hacer entonces que se termine dividiendo y se dé origen a esas dos células hijas, que son idénticas porque estamos hablando de células somáticas. Y entonces acá vemos la imagen, fíjense dónde están los cromosomas, los centrómeros, donde en esta zona se va a producir entonces la cariocinesis. Y acá la membrana plasmática, fíjense cómo empieza por las fibras de miosina y de actina, empiezan a hacer esta constricción, que ya acá se va marcando la línea hasta que terminan dividiéndose y tendremos dos células hijas totalmente independientes, donde se recupera la membrana nuclear, el nucleolo, fíjense en los componentes nucleares, donde se recuperan los componentes citoplasmáticos y tenemos una membrana citoplasmática total que rodea y contiene a los componentes celulares y la separa del medio externo. Lo mismo vemos acá, fíjense los cromosomas en ambos extremos, y acá se va viendo un poquito esa constricción que separa a esas dos células hijas que están dividiéndose. Bueno, un esquema representativo, como acá entonces la actina y la miosina empiezan a formar lo que se llama ese anillo contráctil, que va haciendo, como les decía, si yo lo tracciono es como un elástico que va arrugando, va haciendo esa constricción, va cerrando, hasta que por último la membrana plasmática del otro se une y se separan, obteniendo estas dos células hijas con todos sus componentes de la célula totalmente dividida. Bien, y acá lo vemos. Resultado final, de la mitosis, dos células hijas con la misma información genética que la célula madre de origen. Bueno, este es un esquema de lo que decíamos. Fíjense esto importante, los cromosomas, con los centrómeros, las cromátides hermanas, formando la zona central, acá en la fase bien alineados, en la zona central del uso mitótico, como cada centrómero con cada cromátide comienza a migrar hacia los polos, lo mismo ocurre de este lado, y ya las dos células hijas, con sus cromosomas, que se desespiralizan, que se organiza el núcleo, acá formándose la membrana nuclear, y separando los componentes citoplasmáticos también. Bueno, hay otro tipo de división celular mitótica, que la que describimos recién, que es prácticamente en todos los distintos tipos de células, es la división mitótica que se llama abierta, porque lo que ocurre es que se rompe la membrana nuclear, para ver todas las etapas y los procesos, se forma el uso mitótico y todo lo que vimos recién, y hay otra división mitótica que se llama división por mitosis de tipo cerrada, que se da en componentes, en células eucariotas unicelulares, es decir, una sola célula
y la envoltura nuclear, lo que ocurre en este caso, es que permanece intacta, por eso se dice que es cerrada, ¿eh? La membrana nuclear no se rompe, no se fragmenta. Entonces esta división ocurre adentro del núcleo sin que la membrana nuclear se pierda, donde los cuerpos polares están en la envoltura nuclear. Los microtúbulos lo que van a hacer, van a necesitar entrar por la membrana nuclear, por el complejo de poros, van a entrar al núcleo sin lesionarlo, ingresan al núcleo y dentro del núcleo van a formar entonces el uso mitótico, los cromosomas se van a ubicar siempre dentro del núcleo, el uso mitótico, y se dirigen y migran hacia los polos. Entonces, se divide el núcleo luego de ocurrido la migración de los cromosomas hacia los polos. Piensen que todo lo que nosotros vimos que ocurría con la desaparición de la membrana nuclear y ocurría en el citoplasma, va a ocurrir exactamente igual, pero siempre contenido adentro del núcleo. ¿Está? Entonces, se forma el uso mitótico, los cromosomas se ubican en la placa ecuatorial, los cromosomas migran hacia los polos, ¿ok? Y por último se van a dividir, el núcleo se va a dividir y va a dar origen a dos núcleos, donde se produce la tabicación formándose dos células hijas idénticas. Después que se divide el núcleo, ocurre la cariocinesis, después ocurre la citocinesis, donde la membrana citoplasmática también se va a dividir, formando dos células idénticas hijas, de acuerdo, igual que a la célula madre. Un ejemplo de este caso son las levaduras. Entonces, esto es un tipo de división cerrada, de mitosis cerrada, porque todo ese proceso ocurre en el núcleo. Bueno, terminamos con mitosis. Hasta acá.